pregunta. Okay. La pregunta es, ahorita has explicado la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Lo que yo nunca he entendido qué quiere decir. La vacuidad no es más que forma y la forma no es más que vacuidad. Ese no es más, no lo entiendo. Que se la desena su tomba ni su so. Y ne kale kasho, tana wadu ngarang ya poco mintu de sugle tomba ni shemaye. Tomba ni le kyang su shemaye. Tu sunga tomba ni shemaye su mo le su ting toni mo shemaye ma. Su la ja tomba ni shemaye no su mo le shembe su ting toni su da. Su ting toni de mo shemaye ma. Quiere decir que que estamos diciendo es que la naturaleza de forma no es otra más que vacuidad. No hay otra opción. La naturaleza de forma es vacuidad. Por eso dice, la vacuidad no es más que forma. Hablando no de todas las vacuidades, sino la vacuidad de esa forma no es otra que forma. Esa es la naturaleza, no hay otra, como decir, no hay otra naturaleza más de forma que no sea vacuidad. Y la forma, no hay otra forma más de existir de la forma que no sea vacuidad. Vale, gracias. Otra pregunta. Sí. Si la vacuidad es permanente, ¿cómo se produce una forma? ¿Qué es la de Toñi Tabara? Toñi Tabara, tandang so de suking o tombara. Ane su kane kegi yosa. Su con tu tenso de que eres. Vale, la forma se produce de las causas y condiciones que dan lugar a esa forma. Sí, de partes y partículas que dan origen a esa forma. Y las partes y partículas, perdón, me voy a ir para atrás, pero es que si la vacuidad es permanente, ¿de dónde surge todo el samsara que tenemos? Korang hale sonsa. Kaya senang so Toñi tabaresa. Susonga kala. Toñi tabarina chotamche kane kigi yoresa. Chotamche kane kigi yoresa. Kowane kane yongi yoresa. Chotamche kigi mares. Chotamche tabayin se res. To te jigo. Vale. Variar más la cosa. Todos los fenómenos son permanentes. Yo lo advertí, se va a liar más la cosa. ¿Lo entendéis? Permanente. No, a ver, vacuidad. No. Todos los fenómenos son permanentes. Porque es que, paréntesis, sabéis que Gisela es un experto en debate y filosofía, entonces hay que hablarle con mucha minuciosidad porque si no nos va a dar la vuelta a todo. Entonces, si, a lo mejor habías dicho todos los fenómenos de dónde provienen. Vale. De la vacuidad. No, espera un momento. Entonces, ¿de dónde provienen todos los fenómenos? Entonces, si decimos todos los fenómenos, entonces habrá que decir que todos son permanentes, no nacen, no se generan, no se degeneran. Ahora, samsara, porque parece que también dijiste samsara. Samsara no es permanente. Samsara no es permanente, pero ahí el truco es que me estás hablando de algo en concreto, ¿vale? Samsara no es permanente porque el samsara es producto de causas y condiciones que lo originan. ¿De dónde surge el samsara? De la verdad, del origen.
다다나 지금 하카야 말이스. 배는 먼저 이래서 지난 시작스. 시작은 그 여주절 고르스. 시제는 뭐가요? 따봐요. 라만데요. 그래서 어때요나 시제 따봐 있어요. 그래서 제가 지난 주에 따봐 있는데. 나 주에는 따봐 있는 거 그랬는데 그거 말이스. 뭐 시제는 따봐 있는 거 뭐다. 그래서 지금에 지선다 대대 시라 당먼저 지난 주에 저 시험부를 llaman cosa que hace calmares, tiene su utilidades. Vale, claro. Porque estamos hablando... el problema fue que fueron todos los fenómenos, ¿vale? Okay. Si tú dices todos los fenómenos, estamos hablando de todo lo que existe y eso se le también denomina todo objeto conocido. Todo objeto que se puede conocer quiere decir que todo objeto que existe, ¿vale? Voy a poner mejor objeto que existe para no confundiros más, sí, porque se la utilizó el objeto de base de conocimiento. Anyway, todos los fenómenos que existen, tenemos dos clasificaciones. Unos que se llaman filosofía cosa, funcional, y otros que se llaman fenómenos permanentes. Yo os voy a ayudar un poquito. Cuando decimos cosa funcional se refiere a fenómenos impermanentes. Entonces podemos clasificarlo en dos. Cuando tú te pones arriba del todo, los fenómenos, todos los fenómenos, un momento, hay de dos tipos. Unos son impermanentes y otros son permanentes. Y si me dices, ¿cómo nos dirigimos a los fenómenos? Digamos que la clasificación que tiene más peso es la permanente. Entonces tenemos que decir por filosofía, todos los fenómenos son permanentes. Pero si decimos el fenómeno es permanente, cuando lo hablamos como clasificación, pero si tú me dices este fenómeno es uno en concreto, ya podemos decir sí o no. Entonces, si es un fenómeno, no necesariamente es permanente. Pero si tú me hablas del conjunto en totalidad, yo te voy a decir es permanente. Okay. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la práctica, es más bien filosofía. No. Okay. No. ¿Qué? Tienes que ser más específica. Ok. Los fenómenos impermanentes. ¿Eh? Vale. No, es que no he terminado. Samindusas. Ya. Sigue, Claudia, si no has terminado. Ok. La cosa es, a ver. Vale, se va por los impermanentes. Dime algo Todos los concreto. fenómenos son impermanentes. Entonces, Si lo vámonos por tratamos los como fenómenos impermanentes. Categoría... Vale, Fenómenos vamos a los fenómenos impermanentes. impermanentes. Las Vale. cosas. Cosa. Cosa. Las cosas, sí. O sea, en mi mente está permanentes, sin cambio. Cosa, impermanente. ¿Vale? Aún así, son fenómenos los dos. Sí. ¿Sabes? Y si algo es permanente y hay algo impermanente, ¿de dónde surgen los impermanentes? La pregunta es, ¿los fenómenos impermanentes de dónde se originan? Vale. Exactamente. Ngowo, Kane, Yonkitusa. Ngowo, 뭐 rangiris. 거 소소 좀 진짜 뭐 좀 말했지. 저 rangiris. 배나 먼저 좀도 맞아봐 뭐 좀, 제가 좀 뭐 좀 그랬어. 동반이 뭐 좀 그랬어. 동반 뭐 좀 그랬어. 저 그런 거 rangiris. Vale. Los fenómenos... Sí, está muy bien que planteemos y pensemos así. Muy bien. A ver, cada fenómeno es producto de sus causas y condiciones que lo producen, ¿vale? Pero el fenómeno, por naturaleza, está vacío. Entonces, por eso decimos, su naturaleza es vacía, es vacuidad. Pero cada uno, si hablamos de una cosa que es impermanente, es producto de causas y condiciones que lo producen, pero su naturaleza sigue siendo vacía. ¿Sí? Por ejemplo, si te hablo de conciencia e impermanencia. Vale.
vamos a hablar de conciencia, ¿vale? 메타바다 제가 사고 입어서 ¿Entiendes cuando digo conciencia? Ah, no, producto, perdona, producto. 메타바다 제가 Por ejemplo, cuando hablamos de producto e impermanencia, ¿los entiendes? Sí. Producto e impermanencia. 되니 제가 좀 메타바 뭐도 메타바 뭐도 제가 뭐 코를 안 신었어. 지금 뭐도 지금 뭐 하야야 말았어. 말하면서 두 친절나 말하면서 되게 메타바다 제가 뭐 좀도야. 당연한 신게 제가 근데 좀나 뭐 대만에 뭐 동배 뭐 두고야. 동배 뭐 뭐지 수도 뭐 두고야 말았어. Vale. ¿Por qué hablo de producto e impermanencia? Porque es el mismo juego de reflexión. Si es impermanente, es porque es un producto. Y si es un producto, es porque estamos hablando de algo que es impermanente. Entonces, volvemos. Un fenómeno es vacío, está vacío de existir, porque su naturaleza, así como impermanencia y producto, la naturaleza de impermanencia es que es un producto. El producto es que no hay otro que sea impermanente. Entonces, igualmente, cuando decimos un fenómeno, su naturaleza, digamos, es vacuidad, porque el fenómeno no existe verdaderamente, está vacío de existencia, entonces su naturaleza de ese fenómeno es vacuidad. Y si decimos la vacuidad de ese fenómeno es el fenómeno, esa es su naturaleza. ¿Sí queda claro así? Sí. Ahora sí, perdón. ¿Qué es la visión superior? Vale, si quiero dar una respuesta rápida y concreta, sabiduría. Vale, cuando hablamos de la visión superior, estamos hablando de algo que puede ser de diversos niveles. Por ejemplo, también la visión superior puede ser una cualidad que se desarrolla, que no sea exclusiva del budismo. Pues se llama común con otras creencias o religiones. Por eso no podemos decir que la visión superior como tal sea solo del budismo. Vale. El conseguir la visión superior no es una cualidad o logro específico solo del budismo. También lo encontramos en otras creencias. Al igual que la calma mental, que se llama shamatha, que no es algo solo del budismo. También otras creencias, religiones hablan de cómo desarrollar esa calma mental. Vale. Ahora, la visión superior no es tan fácil de conseguir, porque para tener esa visión superior debes haber logrado antes la calma mental. La calma mental es un trabajo en el cual desarrollas tu concentración a un nivel más elevado, en el cual tienes que eliminar lo que se llaman los 5 peligros aplicando los 8 antídotos. Y lo vas entrenando tu mente, emplazando tu mente en un objeto
Se van presentando esos peligros, los vas eliminando con los antídotos y así vas trabajando, hasta que llega un momento en el cual, sin esfuerzo aparente ninguno, sin esfuerzo, mantienes tu mente en un objeto sin perderlo, ni que pierda tampoco calidad de esa visualización o esa concentración. Mantienes el objeto perfecto, es un objeto mental, lo mantienes perfectamente el tiempo que tú quieras, las horas, los días, lo que quieras, sin que te cause cansancio. Al contrario, entre más eres capaz de mantener el objeto, una sensación de gozo más intensa se produce a nivel físico y a nivel mental. Muy atractivo. Sí, dice que cuando has conseguido esa calma mental, el cuerpo se siente y mantienes tu objeto de concentración perfectamente bien, sin esfuerzo alguno, y el cuerpo se siente como si fuera un algodón. No te pesa ni nada. Y además lo disfrutas. Vale, entonces ya tenemos la calma mental, donde puedes mantener tu objeto, tú pones tu mente, emplazas tu mente en ese objeto y no lo pierdes. Y encima te está produciendo mucho gozo, mucha alegría y estás de maravilla. Ahora, tu objeto de contemplación, tienes que analizarlo. Ahí es donde ya empezamos a entrenarnos en la visión superior. Empiezas a analizarlo. Entonces te imaginas poder analizar un objeto ya con un soporte de calma mental, pues eso llega un momento en el cual logras analizar el objeto y te produce todavía más gozo, más placer, un subidón todavía más. Eso ya es visión superior. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado concentración, que es la calma mental, un nivel ya muy elevado, y por otro lado tenemos el análisis, que se hace con la visión superior. Pero ¿qué pasa? Vale, tú tienes un objeto. Entre más lo analizas y lo reflexionas, tu nivel de calma mental es que parecen como contradictorios. O mantienes el objeto o lo analizas. Parece que la mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando estás analizando el objeto, el nivel de emplazamiento de la mente en el objeto empieza un poco a debilitarse. Y cuando dices, no, voy a mantener el objeto sin perderlo con fuerza, llega un momento que el análisis empieza a debilitarse. Como que las dos no están pudiéndose mantener juntas. Pero entrenas tu mente, lo vas manejando hasta que llega un momento en el cual se logran apoyar, no solo mantener las dos, sino que apoyar las dos. Entre más mantienes tu mente en el objeto, tu análisis es cada vez más fuerte. Entre más es tu análisis, tu poder de mantener el objeto se fortalece más. Y es ahí cuando hablamos de la unión de calma mental y visión superior. Recordar que cuando hablamos de calma mental y visión superior no son cosas exclusivas del budismo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes mantener cualquier objeto.
mantener tu mente en un objeto, cualquiera que este sea, el más mundano de los mundanos, y analizarlo lo más mundano de lo mundano. Pero aquí cuando ya estamos hablando de los caminos, mi objeto de contemplación tiene que ser la vacuidad. Por eso es que hay personas que sin seguir una creencia o camino budista dicen pues quiero desarrollar concentración, esta visión superior, pueden conseguirlo, no hay ningún problema. Se puede conseguir, cuando uno se pone en ello lo puede conseguir. Y no tiene por qué estar relacionado con la bodhicitta, ni con la vacuidad, ni nada. Es como una habilidad, desarrollar una habilidad. ¿Quieres preguntar algo más, no? Surge, entonces, esa visión superior, ese análisis profundo del objeto, cuando si lo analizamos profundamente desde la perspectiva budista, llegamos a la conclusión que es vacío, que está vacío. Cuando tu objeto de contemplación es la vacuidad. No, cualquier objeto. No, si es en el camino tiene que ser el objeto de la vacuidad. Sí, pero a esa conclusión que llegar, vale. En el camino de preparación, yo analizo desde una calma mental profunda, un objeto, alcanzo la visión superior y lo he analizado profundamente. ¿A qué conclusión llego? A que ese objeto está vacío de naturaleza inherente, ¿no? Que esa es la vacuidad, ¿o no? Y si llego a esa conclusión, ¿qué diferencia el camino de preparación del con el camino de la visión? Jorlam, Tangonlam, ¿qué va a querer yo rezar? Es que hay una diferencia muy grande entre el camino de preparación y el camino de la visión. Vamos a empezar por lo más básico. Cuando tú estás en el camino de preparación, todo del camino de preparación mismo hasta abajo son seres ordinarios. A partir del camino de la visión para adelante son arias, seres superiores. Ahí hay una diferencia grande. ¿Y qué pasa? Y todavía más interesante aún, porque una vez que llegas al camino de la visión, ya, como dijo, no es que te queda mucho tiempo, ahí ya pasas ese pase también para el camino de la meditación. ¿Quería cenar con que te va a querer cenar de nica de toñito y dua? No, 저거는 어떤 도구도 되어res 무슨 도구 말이지 돈이 무슨 도구를 파버려고 그래서 파버려 주지 않으면서 Y la cuestión que hace que a partir del camino de la visión en adelante todos ya sean seres arias, seres superiores, es porque aunque en el camino de la preparación y en el camino de la visión estás contemplando en meditación la vacuidad. Vale. Lo que pasa es que en el camino de preparación es conceptual. Camino de la visión es directo. Y eso es una gran diferencia. No sé si esto va a ayudar o confundir más, pero cuando hablamos de los caminos, en total son 15 caminos. ¿Sabes cuáles son? Sí. Dímelos. 5 caminos de los oyentes, 5 caminos de los Budas solitarios y 5 caminos del Mahayana. Muy bien. Tienen los mismos nombres,
de oyentes, realizadores solitarios, los 5 de los oyentes, los 5 de los realizadores solitarios y los 5 Mahayanas, tienen el mismo nombre. Pero de esos 15, los que son donde, podemos decir, donde únicamente vamos a encontrar seres ordinarios, no hay, donde solo va a haber seres ordinarios, son 2. El de los oyentes, los 2 caminos de los oyentes de acumulación y de preparación. Y en el otro, ¿por qué? Porque en el camino de preparación, de acumulación y preparación de los realizadores solitarios y el camino de acumulación y preparación de los bodhisattvas, puede colarse por ahí un ser arya. Bueno, todos, pero quiere decir que normalmente pensamos en estos 2 como que solo son de ordinarios, pero no puede haber. Sí, carere. Vale, vale. Entonces podemos clasificarlo así. Si lo ponemos facilito, de esos 15, donde solo va a haber seres arias, son 9. Donde solo va a haber, no hay más, solo va a haber seres ordinarios, 2. Y los que pueda haber una mezcla de seres ordinarios y puede haber caminos donde puede haber seres ordinarios y seres arias, son 4. Así son. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. En el Corán que te va a caer escena de Cholan Tantolan, Rabo Dus, caer escena de Tony Toidua. Vale. Bueno, volvemos otra vez a repasarlo. Entonces, cuando llegas a un estado, es que a lo mejor a veces nosotros nos cuesta pensarlo porque imaginarlo que se puede hacer entre más análisis, más concentración, más fuerte es el análisis, que es esa unión. Parece extraño porque parece que nuestra mente 2 cosas simultáneamente no puede hacer, pero no olvidemos que estas 2 se está utilizando 2 funciones de nuestra mente, 2 factores mentales, que es el de la sabiduría y el de la concentración, y pueden llevarse a cabo simultáneamente. No va en contra de nuestro funcionamiento de nuestra mente, se puede hacer. Entonces, por lo tanto, entrenando nuestra mente, podemos desarrollar ese nivel de concentración que llamamos calma mental, desarrollar a partir de ahí la visión superior, y en vez de que se estén luchando una contra la otra, llegar a complementarla y fortalecer más la concentración. Entre más analizo, más concentración, ¿vale? Que es la unión de calma mental y visión superior, y con esa base ya te pones a pensar en la vacuidad, a reflexionar sobre la vacuidad. Pues por supuesto que esto te va a ayudar a tener una comprensión de la vacuidad, pero no olvidemos que es conceptual. Entonces,
Pero ese concepto lo sigues trabajando hasta que llega un momento, el camino de la preparación es a nivel conceptual. Tú comprendes la vacuidad, sí, pero conceptualmente. En el momento en que ya deja de ser conceptual y ya es que la ves, la vacuidad, con una claridad que no hace falta del concepto, ya deshaces el concepto, ves directamente la vacuidad, es cuando pasas al camino de la visión. Y la diferencia, volvemos al ejemplo de la guerra, es que es muy obvio. No es lo mismo irse andando hacia el campo de batalla o estar ya en el campo de batalla venciendo al enemigo. Y en este caso, en el camino de la visión ya estás venciendo al enemigo. En el otro estás yendo, preparándote para ir a ese lugar. ¿Sí queda más claro? Sí. Claro que en el camino de preparación, con esa habilidad de calma mental y visión superior, claro que ya comprende la vacuidad, claro que ya la tiene, pero es conceptual. Y eso, esa parte de conceptual a pasar a directa es una diferencia grande. Y un ejemplo que pone, pues una analogía que aparece en el texto de Liberación en la palma de la mano, en donde dicen la concentración es como si fuera un lago que el agua está quietecita. Cuando el agua está quieta, puedes ver lo que está sucediendo abajo y entonces ves que hay unos pececitos. La calma mental sería esa quietud del agua. Y la visión superior es el poder ver esos pececitos, contarlos, ver cómo son. Esa es la visión superior. Por eso tener ambas te da un potencial muy grande y sí, te está ayudando a comprender la vacuidad, pero es conceptual. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Hay alguna otra pregunta que tengáis? Porque si tenéis alguna pregunta, preguntar. Hay una, Lama Tsongkhapa dice en una frase, dice, con el logro de la renuncia y con el logro de la y con el logro de la mente de la bodhicitta, el samsara, no importa cuánto cultives la renuncia, cuánto cultives la bodhicitta, estas dos no hacen desmoronar al samsara. No hacen daño, no destruyen, no dañan al samsara, se queda igual de quieta. Por eso, para destruirla, esfuérzate en comprender la originación dependiente. Y es muy interesante cómo Lama Tsongkhapa no dijo, esfuérzate en comprender la vacuidad. No dijo vacuidad, dijo la originación dependiente. Y hay que pensar, ¿por qué ha dicho originación dependiente? Porque si yo entiendo así, con renuncia, con la mente de la bodhicitta, el samsara no se desmorona. Esfuérzate en comprender la originación dependiente. ¿Por qué dice originación dependiente y no vacuidad?
마자산가요 마자야야 미죠 저주 심냐마요 게시해서 인주 쓰면 냐마요 유지레스타 미나 지세는 야야 누구레스 근데 돈이도 버셔도다 야제미죠 마산가요 말스 자자 돈이도 버셔도 되잖아 다 대신 텐트도 버터 버스 텐트 관여 고요레스 Hemos dicho que cuando uno consigue la mente de la bodhicitta, la primera instancia en que tienes la mente de la bodhicitta, todavía corre el riesgo de que se debilite y se degenere. La renuncia también le puede pasar algo así, por eso necesitamos fortalecerla, porque en el momento en que se genera todavía es tan frágil que cabe la posibilidad de que se pueda degenerar. Pero con la vacuidad es distinto. En el momento en que logras la visión directa de la vacuidad, en el momento en que logras la vacuidad, ya no hay marcha atrás, ya no puede deteriorarse o degenerarse, solo va en aumento, en aumento, en aumento. Y necesitamos, y claro, necesitamos desarrollar la visión de la vacuidad. Para eso comprende la originación dependiente. Luego Bauk, tienes que sumar, tendré mala cuna. Casa, sonum chungo chute, te son saman juice. Te son sabas, se va a chaman juice. No sonum chungo chute, domi singe ton, candaina, domi singe ton, te son ya samores. Domi singe ton, daja je, te son sabas, mi kajigan, koa zabra rendu gares. Sumaro, tendré que no hay un guista. Arya Sura dice, aquellas personas que tienen lo mínimo de méritos no pueden ni siquiera plantearse la realidad, mucho menos plantearse la vacuidad. Aquellos que tienen un poquitillo más de méritos, aunque no entiendan lo que es la vacuidad, pero ya el mero hecho de cuestionarse, de preguntarse acerca de la vacuidad, ya el mero hecho de cuestionarlo hace que el samsara empiece a tambalearse. Ya solo plantearnos la duda. Así que vale mucho la pena esforzarnos por comprender la vacuidad. Y si Geshe-la decía, lo importante es solo estas dos líneas de reflexionar, pensar, ¿qué quiere decir eso? La vacuidad es forma, la forma es vacuidad, además. El solo pensarlo, Geshe-la nos dijo, ya solo pensarlo es muy bueno, muy maravilloso, nos va a traer mucho beneficio basados en esto, porque ya solo el dudarlo, el cuestionarlo, ya está haciendo que el samsara empiece a perder fuerza. Cuando hablamos de la originación dependiente, es un tema que si lo trasladamos a las escuelas filosóficas, los postulados filosóficos, vamos a encontrar que la escuela Chittamatra, ella habla acerca de la originación dependiente. La escuela Svatántrika también menciona sobre la originación dependiente. Y la escuela Prasangika da una explicación de la originación dependiente, pero con una connotación diferente a lo que las otras dos escuelas lo estaban planteando. Aunque estas tres escuelas filosóficas utilizan el mismo término, originación dependiente, no lo describen exactamente igual. Porque, por ejemplo, la escuela Chittamatra, cuando habla de la originación dependiente, solo lo plantea en las cosas funcionales, los fenómenos impermanentes. Porque solo está hablando de esa originación dependiente basada en causas, causa y resultado.
tenjuba chö tamjele tende shato res. Tijo masda, ranjuba. Rangyupa. Ah, Rangyupa. Oh. Chotamchen. Oh, En cambio, la escuela esvatántrica, cuando habla de la originación dependiente, lo está hablando incluyendo a todos los fenómenos, no solo a los impermanentes, hacia todos los fenómenos. chönje nöshi guha maris. Ta döju pesu rama chashe, döju. Döne zhuba chashe döba. O tende chene, tende yins, chö tamje. Chotamchen. Tende ge she tu res. Ya todos, ina yabore, ya todos rabores. En la escuela esvatántrica lo puede plantear la originación dependiente en todos los fenómenos y ya no solo se está refiriendo a la originación dependiente en términos de causa y resultado, sino también de partes, depende de las partes. Es un poquito, digamos, más sofisticada esta explicación de la originación dependiente en comparación con la escuela anterior, la Chittamatra. 아 근데 tenjuba tu moyimba. 민다가 샤 좀 텐데. 코란 유 컨트레지 다 거리나 뭐냐 짜면 봐 또봐 샤 좀지 텐데는 게 지겨스. 뭐다 되게 과del에서는 진짜 돈이 더 알아보고 있어서. En cambio, la escuela prasanguika, que mencionamos, su explicación acerca de la originación dependiente es distinta a las anteriores, porque la originación dependiente es para entender cómo es meramente imputado, cómo el objeto, el fenómeno, existe meramente imputado. Esa explicación de la originación dependiente que ellos dan es para entender cómo existe el fenómeno, cómo existe meramente imputado. Y por eso, cuando entendemos esa explicación de la originación dependiente, que nos da a entender cómo es que existe meramente imputado, significa que ya estamos entendiendo la vacuidad, prácticamente. 다 삼다한테는 수도도 내가 삼단 거였어. 수도. 림보 통우 파리수리 다 라만데 열어봤어. 근데 매일 무심지였어. 남자를 못하는 시면은 야 자만은 무실했어 나는. 야 tundu를 살았어요. 다 했어. 나도 맞아요. 소부슈만 세서는 야 가르사다는데 가르사다 미가 남다데 또 미들 통도 아무도 어디 거리나 미가 남다 무슨 주인데 Ah, sí, nosotros somos. 아무도 어디 다와 통도 Nosotros. 그만 내 친구는 나 돈도 틀리는 모르겠어. 내가 대신하면 어디 들었어. 다 야고도 또 운이나 싸는다 되어 말았어. 이대요 말고 또 또 다른 다르면서 야고대는 야고대 인자 또 뭐든 또 인자 그러면 다르지 미실 미니 따다 따다만 또 봐 다른 집이야 라문에 매면 다르데 되다 son montones, Porque ¿cómo lo plantean ellos? Que al entender la originación dependiente te está ayudando a entender cómo es meramente imputado. Porque ellos dicen, cuando hablamos dependiente, significa que tú llamas a algo, digamos, alto y otro bajo. Pero en comparación a algo, tú le dices a alguien, eres muy alto, claro, si lo comparan conmigo, pues claro, es alto. Pero si viene luego una persona de Alemania, de estos lugares, estás muy bajito. Entonces, sí, cuando, por ejemplo, estamos en el aeropuerto de Málaga y vienen todos estos guiris, todos altos, ya nos sentimos bajitos. Entonces, es así, es como etiquetamos, como nombramos algo alto, bajo, largo, corto, en comparación a otro. Y eso también significa dependiente. Damos ese nombre en dependencia a qué lo estamos comparando. Entonces, eso nos lleva a pensar, por sí mismo no existe.
es efímero, porque depende de con qué lo estés comparando, el término, el nombre que le vamos a dar. Incluso podemos ir más lejos. Cuando nosotros vemos a una persona, conocemos a alguien, no todos lo estamos viendo igual, no todos lo estamos concibiendo de la misma manera. Algunos lo ven como una persona extraordinaria, simpática, maravillosa, otros dicen, pues no lo sé yo. ¿Por qué? Porque por sí mismo no existe. Depende de otras causas, o depende de cómo ese nombre, depende de las experiencias de uno, depende de tantas cosas por lo cual le damos ese nombre. Y eso nos está dando a entender que el fenómeno, la persona, no existe por sí mismo, porque si existiera por sí mismo no estaríamos cambiándole de término, o todos tendríamos que verlo exactamente igual, y no funciona así. Por eso nos ayuda a entender cómo existe meramente imputado y por sí mismo no existe. Ahora entonces nada tarde yo cabo shirares. Nebe machine use gares. Oh, what nebe. Ida aduna machine ba. Aduna asra ba. Aduna kuandos na. Ya, se gasta no. Muna manzura maras na rabusha. Kodendu seres. Ta kola redu gas. Neba ge goda laba. Baba rere na tsejetas. Che yamaras. Che zamba munde sha samji mazabita kansa de aduna kansa rebesna kansa resir. Kansa dosna. Ta shaya yamar dos. Mona mo ne zuti. 품만 다 삼지 다 거라 자와시리 여름이죠. 그게 먼저 도시 저 데레스 다 아드니어 내 도시 아직 조수가 야마스. onda 그 품보에 따라서 품보 자와시도 거라 채를 누구 여름이죠. 근데 수수수 머신이 샤도가 야마스 마 가사 인스가 야르스. 나좀 또왜 따좀 인스를 다 나고만 도시는 세는 다 다른 거 그냥 세요 말아서 가면 지고 있어. 자는 이해하면 되지. 다다 도스 세제 유스레스. Es como ahora yo digo Nieves, os digo Antonio, y digo es que como los conozco y me sé los nombres, los demás no puedo decir todo. Pero como ya los conozco, pues entonces digo Nieves y me va a contestar, sí, soy yo, Antonio, que sí, ¿qué quiere? Respondes al nombre, ¿vale? Pero si yo pregunto, ¿dónde está realmente Antonio? Y alguien me dice, ahí, sentadito en la silla. No. Ahí está su cuerpo. Pero Antonio, ese que yo concibo como Antonio inherentemente existente, porque ese sí lo estoy concibiendo. ¿Dónde está? Y lo empiezo a buscar. El brazo no es, la mano no es, la pierna no es. Y empiezo a buscar hasta que uno se da cuenta de que como tal, como esa concepción que yo tengo de un Antonio que existe por sí mismo, no existe. Es simplemente el nombre sobre una base de agregados que yo identifico como Antonio. Pero Antonio como tal, por sí mismo, no existe. Antonio es persona, no, por supuesto que sí. Pero aquello que yo concibo como Antonio, como aquel que es así, que mi concepción es como si existiera algo sólido, algo que sea la esencia, algo que sea ahí, y lo busco, y no. Lo único que hay es un conjunto de agregados sobre los cuales le llamo a Antonio o le llamo Nieves. Hay personas, sí, pero persona no es ese conjunto de todas esas partes que a nosotros le ponemos un nombre. Por eso podemos decir, es persona, sí, pero meramente es un mero nombre. Existe meramente imputado, porque cuando yo lo estoy tratando de encontrar, no lo encuentro, porque no existe. Pero está ahí. ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí no vas. ¿Cuándo? Pero ¿dónde? Don Antonio, ¿dónde está? Antonio está aquí. Toda la vez.
다가는 신데나. Estoy aquí, pero como es si no cierto existiera. que- Es otra cosa, nieve. Llore y tengan solo no chiquimito. 그래. 내가 내가 얘기했어. 내가 얘기했어. Por ejemplo, no sé si aquí alguien es enfermero o enfermera. ¿No? De ello yo muero. 내가 너 신내야 얘는 다 Soy 맞아. partera. Soy partera, bueno, y de hecho me pregunto, entonces, ¿quién nace? Yo la tierra mes y ne pu que tú garante que ropa cheguillas. 내가 그러지나. 먼저 류. 그리고 장가 자요. 싸다 장가 자요. 샤다 장가 자요. 나는 다 저거 먹고 싶지 않았어. 내류 싸서 무슨 내류 치서야 돼. 다 고한다. 그거도 소리를 레드가 싸던서 싸다 그거도 먹고 싶지 않았어 장가 자. 뭐또 레레를 봤어는 답게 내류 내 풍부스. 배 또배 따져. 지금이죠. 나도 요 말이야. 들에도 또도 삼다는 알아서 참 먼저고 현자 신문을 듣는 이나라 또도 아세 들을 현자 시에 그것도 다점이 얘는 그뭐 어떤 말을 참 컵수 강이라 편도 그랬어. 사회는 단수다 돈이다야 탑을 삼도 나오던 그랬어. Es que, ¿por qué decía eso? Porque los que se dedican a la medicina o al cuidado del cuerpo humano, pues saben, tienen que estudiar que tiene un montón de huesecitos, tiene un montón de partes, tiene no sé cuántos huesos hay, que si es la piel, que si son los músculos, que si son las arterias, que si son las venas. Es decir, cuando yo digo mi cuerpo, cuando decimos mi cuerpo, la idea que se nos viene a la cabeza es como algo muy sólido, muy concreto. Y dices, vale, lo voy a buscar, tiene que estar aquí, pero empiezas a buscarlo y dices, no, este es el hueso de esto, esta es la arteria, este es el no sé qué, pero algo en concreto que puede decir, este es el cuerpo, esto es. No, sí, porque siempre va a ser un hueso, una arteria de esto, un elemento de acá, pero no hay algo que sea el cuerpo en sí. Lo buscamos y el cuerpo en sí no lo encontramos. Es un conjunto de partes, de huesos, de músculos, de piel. Todo eso es lo que va a dar un conjunto que nosotros vamos a llamar cuerpo. Por lo tanto, meramente imputado. Si nosotros lo pensamos, incluso en las situaciones difíciles, cuando tenemos problemas, cuando estamos pasándola mal y pensamos, es meramente imputado. Es meramente imputado por sí mismo, porque claro, lo vemos como si existiera por sí mismo, sólido, concreto, pero si empezamos a dudarlo, no existe así. Es meramente imputado, está vacío desde inherentemente, ya como que nuestra mente empieza a soltarlo y dejarle de darle tanta relevancia, más de la que requiere, lo soltamos. Entonces, de una manera muy inmediata podemos ver cómo solo pensar, yo no digo comprender ni verla, pero solo pensar y dudar acerca de, a lo mejor no es tan sólido y concreto como yo lo veo, ya nos empieza a dar una sensación de alivio, de respiro a nuestra mente. Y si os imagináis si encima tratamos de trabajarla, comprenderla y lograr esa visión de la vacuidad, pues claro, el alivio va a ser total. Pero ya va a ser entonces alana. ¿Onda? Rantuyo, ¿verdad? Tiene chico tenso, ¿no? Ni va a ir no. ¿Onda manzo luide no tienes? Que llevan son su rusen de remisho, luz todo sante a yamones. 어때면서 다른 말아서 뭐지? 유디 요구 주더스. 사야 먼저 고야 먼저 대사 먼저 빼데 휴지 자침지 온주 제거할 때 빠져진 대사 지어요 말이스. 근데 내가 다 두스 대사 매고다 또왜 다선다 이dim에 섬다는 제 자문적으로 되 준도라 휴지 이제 와케니 노라모 모서야 그게 어디서
사회는 단단 동에 다서 돈다 삼다 강사생의 다다 먼저 신기해 말았어. 나 강사라고 가서면 아 그러면 뭐 신기해 그 그래 보모레스 다 세를 가서 세를 오늘 다다 그게 뭐는 주디 먼저 신투가 말았잖아. 뭐 대강 봐또 주는 이제 저런다 저는 시 담아지고 뭐야데 요소 말했어. Es como, por ejemplo, cuando tenemos 3 palitos y los apoyamos uno con otro, se sostienen. En el momento en que quitamos un palo, los otros 2 no pueden, se van a caer. Y es lo que sucede. Es un ejemplo que utilizan los maestros también para darnos a entender que nuestro propio cuerpo no está existiendo por sí mismo, es un conjunto de partes, de elementos que van, ese conjunto es lo que hace que se sostenga y que por eso podamos llamarle cuerpo. Pero no hay una cosa sola que podamos decir, ah, este es el cuerpo. ¿Por qué? Porque es ese conjunto, esas partes, todos esos elementos que al juntarse forman lo que llamamos un cuerpo. Pero no hay algo sólido que diga, ah, este se sostiene solito, porque no es, depende de todas sus partes y todas las diferentes funciones también que para que podamos decir persona. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre la vacuidad o empezamos a pensar sobre entonces existe meramente imputado, nos ayuda mucho para nuestra vida, incluso en nuestra vida diaria, porque el problema está es que creemos que existe por sí mismo, sólido, concreto, y entonces eso da lugar a que tengo que tenerlo y me aferro a ello o lo rechazo con fuerza. Y si empezamos a cuestionarnos, pues a lo mejor no es como yo creo que exista, a lo mejor no existe por sí mismo, es meramente imputado, yo le estoy dando esa imputación y además es efímero, no se sostiene por sí mismo, ya empezamos un poco a soltarlo y eso ya nos da de nuevo una sensación como de alivio, ya no hay tanto aferramiento y por lo mismo, como ya no nos estamos dejando llevar tan fácilmente por esas emociones aflictivas que se están basando en creer que existe por sí mismo, entonces ya no cometemos tantos errores en nuestra vida y cuando cometemos errores los reconocemos, nos arrepentimos y así vamos trabajando en nuestra mente, en nuestra vida y intentando comprender o intentando pensar acerca de la vacuidad. Porque incluso ahora mismo si os pregunto ¿qué es persona? ¿Qué es persona? Parece muy obvia la pregunta y parece que es muy fácil la respuesta. Pues es un chico, una chica, no, ahí son como características de tal, pero persona como tal, ¿qué es? En el momento en que lleguemos a entender qué es realmente persona, ya estamos muy cerquita de entender también qué es vacuidad. También es muy importante que empecemos a distinguir, porque a veces decimos el yo no existe. El yo no existe verdaderamente, pero también podemos, que es lo que estábamos diciendo con Antonio, pero no es lo mismo que decir, y luego por otro lado es el yo existe. Entonces puede parecer un poco confuso, existe, no existe, entonces hay que entender qué es lo que estamos negando y qué es lo que estamos afirmando. Porque no estamos diciendo que no existe para nada, pero tampoco estamos diciendo existe tal cual lo estoy viendo o lo estoy creyendo. Entonces hay que tener claro cuál es el yo
que negamos su existencia y cuál es el yo que existe. 근데 말아서 나오나 신진수는 로바레스 나오나 신 시라시안 증기가 말했어 Lo que nosotros percibimos, 가리나를 y eso ya no solo personas, y cualquier cosa que nosotros estamos percibiendo, la manera en que lo percibimos no es la manera en que existe. Por eso nuestra percepción de la realidad es errónea. O bueno, no va de acuerdo con la realidad. 진짜시리 로바레스 아 용게 다데 가르 맹게 다데 가르스나 또 신주지 빼라마다 라바레스 이나 과레스레야 돈다래야 네 안된다고 저거 이문제는 뭐는 저서 따져주고 너희 통주 아이 다 뉴이도 인저바 있다는 거 보시면 안 된다고 저거 근데 이문 차서 이든 너 누주 누주 그거 가르된 정말에서는 저서 다 머리가 된 정말이었어 어디서 다른 뉴이도 또 신었어 인저바 있다는 거 보시면 다른 뉴이도 또 신었어 다 만지지 되미고 용게 다지 인저바 있다는 거 보시면 가시에 다지 어디는 이시야랬어 그래서 Tenemos, por ejemplo, Geshe-la nos va a dar una analogía para que así muy sencillita, pero para ayudarnos un poco a distinguir qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Que yo es el que existe, que yo es el que no existe. Y, por ejemplo, Chandrakirti dice, por un lado tenemos una existencia de algo que funciona, que existe convencionalmente, y por otro lado algo que no existe como estamos creyendo. Lo que los yogis logran apreciar es el que no existe y logran apreciar lo que realmente existe. 근데 토요 민즈마 토요 미임바디 다 가야 다들스 안저 나오는 인즈는 다 가요 말스 다 토요데 가서는 는 차드스게 좀 누르스 인들이요 말스 저등에 매를 토요데 거기요 뭐 토요데 좀더서 히데르스 토요데 용게 다들스 토요 미임바디 가제 다들스 또 드네지 삼로코아니 todo conjunto ya voy a ver es un ejemplo muy burdo, pero es para que nosotros tengamos una idea qué estamos hablando, si existe, no existe, cuál no existe. Imaginemos que nos vamos a dar un paseo a la montaña y entonces hay un pico ahí muy alto y ahí en lo alto hay una roca, estas grandes. Y nosotros a la distancia pensamos, ahí hay una persona, estoy viendo a una persona. Incluso hasta llegamos a ver, se está moviendo, es persona, es una persona. Pero luego cuando subimos, estamos ahí arriba, dice, ¿dónde quedó? La estaba viendo todo el tiempo y ahora lo único que hay es una piedra. Pues eso es lo que está sucediendo. Nosotros no podemos decir que no existe persona para nada, porque entonces estamos negando todo. Ya estamos diciendo que nada existe, ningún fenómeno, nada. Y es imposible porque existen, lo estoy tocando, existe persona porque me pellizcan, me duele, existimos. Pero no de la manera en que creemos que existimos. Y es como volver otra vez, yo pienso que ahí hay una persona, incluso veo que se mueve persona. Eso no existe. Eso es una visión mía, es una alucinación mía que creo que hay persona, pero sí hay una roca. Entonces estamos diciendo que el objeto de negación es el que no existe, pero existe persona. Ya. ¿Sí? Geshe-la, le quería plantear una cuestión que ha surgido hace pocos días
Una de las personas que le han dado el premio Nobel de Física recientemente, hace pocos días lo hemos sabido, una científica francesa, afirma que las personas estamos compuestas básicamente por espacio vacío. ¿Qué opina usted de esto con respecto a lo que estamos hablando ahora mismo sobre las personas? Tandangan so kansa ki kola ke shedwa. Ne kesa de shiwe lata be ke wan boche tobra. Yo Nobel senda ha contact. Nobel senda senriba la tregi yora. Ane kesan de senriba France ki senriba aja la de Pulsions. Ane aja la kare la ke resena kora senriba ra. De kansa ta so mapoche ne. Kansa de tombares. Kane de du lagi tu du chunchu mambo dua du de haro tu tombara tombares nambe chode ne kesha tu mindu re 세르다 나버리 두 모두 그래 지버렸어. 너무 가기였어. 그래서 먼저 뒤 추서야 돼. 이나도 전수 두고야 말했어. 추서야 돼. 농게 대셔야 돼 말했어. 지버렸어. 근데 가사 가면데 다 진주에 다와다 세리 가제시가 두는데 나 샤베 간리도다 세리 버치리티리야. 그래서 마시나 아시아에서 있는 고속이면 레벨 시가르와 미셔 제 어디 진주에 다와다 세리다 야부도서 저 다제시 이거 다제시데 니야면데 난 듣다보다 다제시 니야면도 스타 세리가 켈린 게 알았어 진주에다 지주이지레스 가자 파타다 쇼도이면 하고 맞어 된 하고 뭐라 Sí, va de acuerdo con la visión budista de la Prasangika, bueno, la visión budista. Algo que tienen en común la ciencia y el budismo, y que por eso tienen tantos encuentros científicos con los budistas, es porque lo que más tienen en común es el análisis que se hace, ese análisis tan profundo. Eso tienen en común el budismo y la ciencia. Y sí, también en filosofía budista, por ejemplo, el vaso con agua es espacio. Es porque nosotros podemos ver que hay muchos, que tiene partículas y vamos más adentro y tiene átomos y todas esas cosas, pero entre todos ellos hay un espacio, hay ese espacio. Entonces sí es coherente con lo que propone la filosofía budista, lo que también propone en muchos casos la ciencia. El principal, digamos, diferencia es que la ciencia se basa en la materia y trata de explicar persona únicamente desde el punto de vista de la materia. Y por eso cuando hablamos de mente, lo identifican con cerebro. Y el cerebro es algo físico y la mente no es física. Ahí es cuando ya empieza un poco, hay algo que va más allá de lo físico, que va más allá de la materia. Pero sí, es verdad que hay muchas cosas en común. Yo no es que sepa mucho acerca de ciencia, pero por ejemplo, lo que el budismo propone como el objeto de negación, no sé, la verdad que no sé si la ciencia se lo ha llegado a plantear o se lo está planteando. Tembe nimbo rendo sejiyo chanchu senjo rinpo che maje bana jeyu chi kewa nyamba me baya onye kondu dewa
235. Estrofa 3. Tenda kungi Jesu daroji, gewa didanta sera Estrofa 4. Moakala chodo nambane, dagi gewe sawa di kukya, sambo choche rato moaji. ¿Tenéis la oración de la Mazopa Rinpoche para su pronto retorno? ¿Tenéis? Sí, para que la podamos... Sí, la del Dalai Lama, yo sé que hay varias. Vamos a recitar solo la del Dalai Lama. Me das una a mí también, por favor. Cuando llegues a mí también. No, porque está en Vale. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Saravakas y Pratyekabuddha, al victorioso Lama Tsongkhapa e hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todos seas preciosos para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplica. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esa gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodhicitta de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. 2.45